Iglesia, somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Somos una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Leemos, hermanos, la palabra de Dios de parte de Dios y delante de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 18. Nos dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios pues formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mis hermanos, el énfasis que quiero hacer hoy es en el versículo 24, cuando nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Hermanos, el énfasis es la teología de la unión matrimonial. La teología de la unión matrimonial. Mis hermanos, la unidad matrimonial fue establecida por Dios. Usted y yo debemos estar unidos con nuestra esposa, con nuestro esposo, hermanos, porque esta unión es solemne. Fue una unión establecida directamente por nuestro santo Dios. Y hermanos, a esta unión la antecede el haber tenido que dejar a nuestros padres, el haber tenido que dejar nuestro hogar donde crecimos, nuestra niñez. Hemos dejado de ser niños, hemos dejado de ser jóvenes, hemos dejado, hermanos, la soltería. Ahora Dios ha establecido claramente que debemos casarnos. Dice: no es bueno que el hombre esté solo. Contrario a lo que podamos decir nosotros, no. Como el matrimonio no es ningún negocio, porque uno va ahí a perder, no me caso. Pues resulta que el Señor dijo que no es correcto pensar así. El Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Hermanos, después de todo, el don de continencia es realmente un don dado por Dios. Aquel hombre o mujer que definitivamente puede quedarse solo, sin cónyuge, sin pareja. Mis hermanos, ese es un don de Dios realmente. Es un regalo de Dios, es una capacidad de estar solo, de no necesitar. Pero es muy importante, hermanos, considerar lo que este texto dice. No es bueno que el hombre esté solo. Y por no ser bueno, porque no es bueno que el hombre esté solo, entonces el Señor dice: le voy a hacer una ayuda idónea. La hace aquella mujer, la hace y se la trae a Adán, la hace de la costilla de Adán, forma una mujer, se la trae a Adán. Adán no va a buscarla, sino que Dios se la trae a Adán. Interesante, ¿cierto, hermanos? Que el Señor sea quien haya identificado la necesidad de Adán, ¿cierto? La necesidad de una compañía, y le trae a su esposa. Ahora, mis hermanos,
Adán no tiene padres a quien dejar, ¿cierto? No tiene suegra, tampoco, ¿cierto? Él no tiene padres o una familia a quien dejar para unirse a su esposo. Pero hermanos, nosotros sí. Nosotros sí tenemos, hoy sí tenemos que dejar una familia para unir, unos padres para unirnos a nuestra esposa. Hermanos, tenemos que prestar una gran atención en este caso de la teología de la unidad matrimonial, porque muchos problemas matrimoniales se presentan porque los varones creen que todavía continúan estando bajo la falda de la mamá. Continúan estando todavía aferrados a la falda de la mamá, ¿cierto? O continúan todavía con la vida de solteros, con la vida de la frecuencia de sus amigos. Mis hermanos, eso ya para el hombre casado, la mujer casada, es distinta, porque ahora la prioridad es nuestro cónyuge. Ahora la prioridad, mis hermanos, es nuestra pareja. Se unirá. Hermanos, y esta unión es una unión indisoluble, hermanos. Solamente la muerte puede separarnos. Solamente la muerte puede separarnos. Ahora, mis hermanos, hay una amplitud grande cuando se considera el tema del divorcio. Hermanos, lo primero es, Dios no está de acuerdo con el divorcio. Dios no acepta el divorcio, hermanos, por cualquier cosa. La unidad matrimonial es tan solemne y tan profunda, es tan grande, hermanos, que podemos ver en la Biblia solamente dos razones por las cuales el Señor permite llegar a esa instancia que definitivamente no debe de ser buscada por nosotros, mis hermanos. No debe ser buscada por el matrimonio, que si no me puso de acuerdo con mi esposa, con mi esposo en algo, entonces nos separamos y ya, y cada uno busca por su lado. Hermanos, el Señor estableció solamente dos razones en este sentido. Y quiero que me acompañen, hermanos, a Mateo capítulo 19, para que le demos una mirada a estas dos razones. La unidad matrimonial, mis hermanos, es indisoluble. Y no podemos nosotros acudir a separarnos de nuestro cónyuge por cualquier cosa, mis hermanos. No, el Señor ha establecido aquí unos parámetros, capítulo 19, Mateo capítulo 19. El Señor ha establecido unos parámetros, mis hermanos, muy específicos. Bien, capítulo 19. Observen lo que dicen mis hermanos. Síganme en la lectura, por favor. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miren la pregunta que le hacen los religiosos de ese momento al Señor. Veamos la respuesta del Señor. Ojo que ellos plantean: por cualquier causa. La pregunta es esa: ¿podemos divorciarnos por cualquier causa? Vamos a ver la respuesta del Señor. Versículo 4. Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos,
sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Qué tremendo, hermanos. Hermanos, ¿quién es el que preside el matrimonio según este versículo del versículo 5? ¿Quién es el que preside el matrimonio? ¿O quien dirige el matrimonio? Dice, por tanto, ¿quién juntó? Dios. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo debe separar el hombre. Es lo que el Señor está diciendo acá, ¿cierto? Porque los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Muy bien. Miren la contrapregunta que le traen otra vez los religiosos. Ellos son los eruditos o son las personas que se consideran los más sabiondos en ese momento. Ellos son los jefes religiosos. Ellos son los que supuestamente guían espiritualmente a las personas. Estos que le están preguntando al Señor. Miren la pregunta con que se viene. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Porque este fue un caso que se presentó en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, claro, cuando el Señor les dice, es que no se han dado cuenta lo que pasó al principio. En el principio, el matrimonio fue creado por Dios. Por lo tanto, lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Entonces ellos tienen listos el texto del Antiguo Testamento en Deuteronomio, lo tienen listico y le plantea, entonces, ¿por qué Moisés sí permitió dar carta de divorcio? Ellos creen que le están haciendo una encerrona al Señor. Ellos creen que están corchando al Señor. Pero veamos la respuesta del Señor. Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Hermanos, en el versículo 8, el Señor responde la pregunta de estos infelices religiosos. ¿Se dan cuenta que Él la responde en el versículo 8? La pregunta que ellos hacen, sí, y entonces, ¿por qué Moisés sí permitió que nos divorciemos de la esposa? Entonces el Señor responde en el versículo 8, por la dureza del corazón de ustedes. Fue por eso, pero al principio no fue así, señores. Mire el versículo 9, lo que el Señor va a hacer, hermano. Mire el versículo 9 con mucha atención. Dice, y yo les digo, hermanos, piensen en lo siguiente unos segundos. ¿Quién fue el que permitió en el Antiguo Testamento el divorcio? Moisés. Ahora, recuerden que Moisés lo lo hace por la dureza de los corazones de ellos, de los hombres. Pero, hermanos, ahora, ¿quién es el que va a ampliar el tema aquí? ¿Quién es el que va a dar una solución precisa? Jesucristo. Vean ustedes que dice en el versículo 9, y yo les digo. Y yo les digo que cualquiera que repudia, o sea, divorcia, menosprecia o divorcia, o separa, dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada,
adultera. Hermanos, ¿ustedes qué notan ahí como la única alternativa o motivo por el cual el Señor admite el divorcio? ¿Por qué razón? Sí, señor, por adulterio. Ahora, desde luego, estamos hablando aquí de un adulterio reiterado. Estamos hablando aquí de un adulterio que definitivamente llevó a la persona a abandonar a su pareja, definitivamente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué reiterativo? ¿Por qué no hay, por qué reiterativo? Recuerdan que en Mateo 18, Pedro, estamos hablando de creyentes, hermanos, de creyentes. Recuerdan que en Mateo 18, Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor dijo, no, Señor, 7 veces no, 70 veces 7. Entonces, hermanos, según Mateo 18, en un caso de adulterio entre nosotros, hermanos, ¿a qué debemos acudir? Al perdón. Al perdón. Mi hermano, mi hermana, no estamos nosotros exentos de pecar porque estamos en este mundo caído. Estamos en esta carne. No queremos pecar, pero tenemos que reconocer, tenemos los pies en esta tierra todavía. Ahora, hermanos, según el Señor nos muestra en Mateo 18, estamos hablando entre creyentes, según el Señor nos muestra en Mateo 18, mi esposa, además de ser mi esposa, es que mi hermana en la fe, también es mi esposa, pero mi hermana en la fe. Yo soy su esposo, pero además de eso soy su hermano en la fe. ¿Cierto? Su hermano en la fe. Hermanos, y estamos allí ante una falta delante de Dios, pero delante de mi hermano, de mi hermana en la fe, que también es mi esposa o también es mi esposo. Entonces, mi hermano, no es que el Señor aquí esté enseñando este texto en Mateo 19 para mostrarnos una licencia. Ay, ya tengo una jovencita por allá ubicada. Espera que mi esposa me sea infiel para divorciarme y casarme con ella. O lo contrario. Hermanos, no es a eso que el Señor le está apuntando. Tenemos que entender eso, hermanos. No es a eso que el Señor le está apuntando. Entonces, ¿qué nos muestra el Señor aquí en Mateo 19? Que según su enseñanza, la única razón para disolver la unión matrimonial es el adulterio. Es la fornicación, el desorden sexual en la pareja. Pero hermanos, hay otro motivo. Vengan conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 7. Otra razón. Hermanos, estamos hablando de el divorcio. Pastor, ¿por qué estamos hablando del divorcio sabiendo que leímos la unidad matrimonial? Bueno, el énfasis, mis hermanos, es la unidad matrimonial y que no estamos mirando la Biblia para tomarla deportivamente o superficialmente, mis hermanos, sino mirar que nuestro matrimonio debe estar pensado hasta que la muerte nos separe. Pero la Biblia nosotros no podemos dejar de mencionar lo que la Biblia dice respecto a un tema.
¿cierto? No podemos dejar de mencionarlo. Yo no podría guardar silencio frente a lo que yo sé que la Biblia dice, que seguramente usted pueda estar ahí haciéndose preguntas. Bueno, o sea, la unidad matrimonial es hasta que la muerte nos separe, entonces, ¿qué cuando se presenta este problema? Cuando se presenta este otro, cuando se presenta este otro, ¿uno qué podrá hacer? Son preguntas normales que se presentan entre nosotros. Vean la otra razón, mis hermanos, primera a los Corintios, capítulo 7. Les pongo en contexto el capítulo 7 de primera a los Corintios. El apóstol Pablo está resolviendo una serie de inquietudes, una serie de dificultades que se estaban presentando en la iglesia en Corinto. Los hermanos de Corinto le escribieron a Pablo preguntándole sobre los problemas matrimoniales, problemas, dificultades en el matrimonio. El apóstol va a proceder a resolver esas preguntas que le hicieron. Ellos tenían preguntas de tipo sexual, por ejemplo. ¿Qué de las relaciones íntimas en el matrimonio? ¿Qué de los matrimonios? En fin, preguntas diversas. Pablo aquí, en este capítulo, va a resolver varias de esas preguntas. Y una de esas es lo que tiene que ver con el divorcio. Veamos en qué consiste. Versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Mas esto les digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo era Pablo? Era un hombre soltero. No se sabe si había sido casado o qué, pero el caso es que Pablo era soltero. Y entonces cuando él está diciendo que bueno les fuera quedarse como yo, es porque Pablo sabe que la persona casada tiene una prioridad que atender. ¿A quién? Su pareja, su esposa, su esposo. Por eso es que él está diciendo, bueno les fuera quedarse como yo, porque así puede tener todo el tiempo disponible para dedicarlo a la obra del Señor. Bien, sigue diciendo él. Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Él no está en contra del matrimonio. Así que mejor es casarse que estar teniendo deseos de muchas pasiones, estarse quemando de pasiones. Es lo que él quiere decir ahí. Muy bien. Versículo 10. Observen que él va a cambiar de idea. Él se dirigió en primer lugar a los solteros, ¿cierto? A los solteros. Ahora él se va a referir a los casados. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio. Ojo que él va a tomar capítulo 19 de Mateo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Es decir, Pablo va a decir, lo que yo les voy a decir, el Señor ya lo dijo. Eso es lo que él quiere decir ahí. Cuando dice, mando, no yo, sino el Señor, entonces lo que él está diciendo es, esto que les voy a decir, ya el Señor lo enseñó. Eso es. Muy bien. Versículo 10.
A los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Hermanos, es tan clarito lo que el Señor, perdón, lo que Pablo está enseñando. Él está retomando el pasaje de Mateo 19. Está retomando ese pasaje. Dice, si tienen muchos problemas y se tienen que dar un tiempo, háganlo. Pero quédese sin casar. ¿Por qué no se puede casar? Porque está casado. O sea, si el asunto llegó a un estado tal que hay que darse un tiempo, los problemas nos ahogaron de tal forma que no le encontramos salida y tenemos que ponernos aparte por una razón. Y yo veo aquí la gracia del Espíritu Santo, hermanos. Yo veo aquí la gracia del Señor, hermanos. Que si hay que darle salida, desahogo, bueno, está bien. Pero quédese sin casar. Acuérdese que está casado, mía. ¿Cuál es la otra salida que tiene? O reconcíliese. Entonces, la salida, hermanos, es, no, esto definitivamente no, arreglemos esto más bien. Sigamos, borrón y cuenta nueva. Volvamos a empezar. ¿Cierto? Muy bien, pero ese no es el punto, hermanos. Quiero llegar al otro motivo que el Señor menciona en la Escritura. Sigamos mirando. Versículo 12. Hermanos, observe cómo Pablo dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Es decir, lo que les voy a decir, el Espíritu Santo me lo inspiró a mí, pero que de todas maneras viene ¿de dónde? Viene de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí. Entonces, y a los demás yo digo, no el Señor. Si un hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Precioso, ¿cierto, hermanos? No la abandone. Si una mujer, estamos hablando de matrimonios mixtos, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, no lo abandone. Vea estas palabras, hermanos, que hay en el versículo 14, tan hermosas. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pastor, ¿quiere decir esto entonces que si yo soy creyente y mi esposa no es creyente, de todas maneras mis hijos, nuestros hijos ya son salvos? No. La palabra santo ahí, hermanos, no está diciendo, no está hablando de la salvación, no está hablando de que esos hijos no son pecadores, son impecaminosos. No. La palabra santo ahí tiene el énfasis de estar apartados para, estar separados para esos hijos, pero el cónyuge que no es creyente, por estar casado, casada con un creyente, está en una condición especial delante de Dios. No salvos, no salvos,
Porque recuerden, hermanos, que la salvación es individual. Hay que nacer de nuevo. Pero está en una condición especial, privilegiada. Mejor dicho, es como, recurro a una ilustración lo más sencilla posible. Es como si yo coloco, hermanos, como si yo coloco este inario, lo coloco aquí en esta mesa para un propósito específico. Voy a cantar. Voy a cantar. Está ahí. Todavía no pienso cantar porque estoy haciendo otras cosas. De pronto voy a cantar más tardecito. Pero lo tengo allá para un fin específico. Ojo, todavía no estoy cantando. Estoy ocupado. Hermanos, este texto me anima tanto, hermanos, y nos debe animar a todos. Porque nos está diciendo, hermanos, que si se da la situación, estamos casados, no éramos creyentes, ninguno de los dos antes, pero el Señor ha salvado a uno de los dos ahora. Hermanos, el otro, el que todavía no ha sido salvo, inicia una condición especial delante de Dios. Hermanos, lo más seguro es que muy pronto o muy lejano, el que no es creyente también va a venir a la salvación porque el Señor lo va a traer. Pudiera ser ese el caso, pero si no es el caso, y se los voy a mostrar, observe el versículo 15. Mire el versículo 15. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre o esclavitud en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hermanos, él empieza diciendo claramente que si hay un creyente casado con un incrédulo, pero el incrédulo llega a un acuerdo de vivir con el creyente o la creyente, dice, no se separen, continúen viviendo porque hay un acuerdo, ¿cierto? Y en ese sentido hay una condición especial por parte del incrédulo. Y los hijos son santos, o sea, están en una posición separada especial por parte del Espíritu Santo. Pero si resulta que el incrédulo, recuerde que es un matrimonio mixto, un creyente con un incrédulo. Si el incrédulo toma la decisión de decir, no, yo no sigo, que voy a seguir yo viviendo con este evangélico, con esta evangélica que se volvió protestante, yo no la voy con ese tal cristianismo, yo me voy a divorciar, yo me divorcio y abandona al creyente. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que si lo abandona o la abandona, déjenlo ir. Déjenlo ir. Y la razón es, pues no está el hermano o la hermana sujeto o sujeta a esclavitud. En la palabra servidumbre ahí es esclavitud. Sujeto o sujeta a esclavitud en semejante caso, sino que a paz nos llamamos. Es decir, que si el incrédulo abandonó ese matrimonio, entonces el hermano o la hermana que son creyentes no tiene que entrar en una pelea, en una disputa
para que la persona no se vaya, ¿no? Déjenlo ir. Obviamente habrá que hacer todos los procesos y todos los procesos legales y todo el asunto. Pero si hay un abandono aquí, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, indica, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Y hermanos, cuando hablamos de esas dos razones de el divorcio, aunque no es eso lo que el Señor quiere, pero hermanos, al estar en una condición caída en este mundo, si esas dos razones, cualquiera de esas dos razones se da en el matrimonio, mis hermanos, lo que está queriendo decir es que la parte inocente está habilitada para volver a pensar en un matrimonio con tal que sea en el Señor, en un yugo igual. Mis hermanos, no le apuntamos a eso y no debemos apuntarle a eso. Pero mis hermanos, nuestra unidad matrimonial debe pensar en la relación de Cristo y su iglesia. En la relación de Cristo y su iglesia. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que amemos a nuestros cónyuges, a nuestras esposas, en nuestro caso, a los esposos por parte de las esposas, Señor. Ayúdanos, Señor, a pensar en nuestro Señor Jesucristo respecto a su iglesia, pero también, Señor, en la respuesta de la iglesia hacia el Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a pensar ahí, en ella. Bendito Dios. Señor, ayúdanos a amar, Señor, a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Ayúdanos, Señor, a perdonarlo, porque reconocemos, Señor, que somos pecadores. Pero entendemos, Señor, que el llamado es a la santificación cada día, Padre. No podemos nosotros, Señor, acudir al perdón como una justificación para nuestro propio pecado hacia nuestra pareja, hacia nuestro cónyuge, Señor. Porque entonces estaríamos hablando entonces de un no posible nuevo nacimiento. Señor, ayúdanos por favor a estar firmes en el vínculo matrimonial hasta que tú nos lleves a tu presencia. Bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.